Después nos fuimos a jugar fútbol. Eh, una empapada de lo lindo bajo aquellos, en Guatemala decimos porrazos de agua. De hecho, hasta granizo cayó, o sea, hielo así, chu, así como piedrín, pum, 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 pum. Nos enlodamos enormemente porque curiosamente terminó de llover cuando estábamos jugando y el viento hizo que todo el barro que teníamos sobre el cuerpo se secara y entonces íbamos como zombies, así, bum, 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 todos llenos de lodo. Nos tirábamos a la pila, después nos fuimos a la piscina. Ya, y bueno, después de eso teníamos un tiempo libre, pero yo me había dado cuenta que en ese momento de tiempo libre siempre habían dos grupos, vamos a ver, habían parejas caminando fuera, porque la casa, digamos, tenía un gran patio, un gran jardín, luego había una verja y detrás era una oscuridad, había un faro muy bonito, estaba la iglesia, había un puente, la oscuridad y luego una calle más allá, la pequeña aldeíta con sus lucitas que no tenía calle pública, digamos, hacia las calles, sino solo se miraban a las pequeñas lucitas en sus casitas. Muy bonito, digamos, muy bucólico, como diría una estampa de Mafalda que ahorita se me vino a la cabeza. Hoy se me han venido dos veces a Mafalda en la mente. Total de que yo siempre los veía, ¿verdad? Que salían, pero a mí nunca nadie me llamó, vení, vamos a platicar. Yo decía, bueno, saber en qué andan. Esa noche me tocó a mí. Me llamó el filósofo, nos fuimos a sentar al puentecito, digamos, a la baranda de la balaustrada del puentecito. Yo digo puentecito porque era pequeño, era peatonal, era solo para darle acceso. Ah, no, no era peatonal porque también pasaban ahí los automóviles para entrar a la casa. Entonces me empezó a preguntar, mira, ¿vos qué vas a hacer? ¿Cómo te ves en el futuro? Y dije, bueno, primero, deja que termine de la universidad, le dije, y apenas va el primer año. O sea, yo no sé si voy a llegar a terminar, son 5. Eh, pero ¿cómo te ves cómo te ves otra vez? Yo, bueno, pues yo me veo como terminando la carrera, dedicarme a la docencia. Si me va bien, va a ser de docencia universitaria, y si no, pues en un colegio, dando historia. Sí, pero me refiero a tu vida personal. Bueno, casarme, tener hijos, formar una familia. Entonces me dijo, ¿y crees que eso te va a llenar? ¿Y es lo que Dios te está pidiendo? Y yo, pues yo pienso que sí. ¿Y no te gustaría hacer algo más allá que eso, que te lleve a ganar almas para Dios, para Jesucristo, llevar a Cristo a la cumbre de todas las realidades humanas? Mira, vos como intelectual podrías hacer un gran bien. Y entonces me empezó a hablar, como buen filósofo, de, como digamos, un planteamiento así muchísimo más fuerte. Yo no sé si a los demás le han planteado así la vocación, pero conmigo sí fue así, ¿ya? Planteándome hasta, digamos eso, muy filosófico, todo el planteamiento. Y me dejó pensando, me dejó dando vueltas, porque me dijo, ¿te diste cuenta lo que le preguntaron al conciliario? Yo, sí, pues eso se refiere a que en el Opus Dios te puede estar llamando porque te está dando la vocación al Opus. Y yo le dije, ahí fue cuando le dije, mira, yo pensé que yo ya era de la obra. No, 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 no. Me dijo, no, no es así, tenés que pasar un proceso, que se te tiene que formar y tal, tal, tal. Pensátelo, que puede ser que Dios te esté llamando por ahí. Mira, no es casualidad que hayas llegado al club, no es casualidad que te haya sido un retiro con tanto tiempo tan próximo a tu llegada al club, no es casualidad que estés aquí. No, o sea, él me lo planteó así, que Dios me había llevado por ahí, ¿ya? Y me lo vendió así, filosóficamente me lo planteó así. Y yo también dije, bueno, sí tienes razón, ¿verdad? Porque yo podría haber estado en otra cosa. Estamos en diciembre, hubiera estado en mi casa tan ricamente pasando las costumbres propias de esas fechas en estas tierras, porque diciembre es muy de costumbres en este país. Total de que toda esa noche no dormí, no pude pegar ojo por lo que me había dicho. Esa mojada tuvo consecuencias porque me dio gripe. La gripe se convirtió en una bronconeumonía y como herencia de eso me quedé asmático. Porque antes nunca había tenido manifestaciones de asma hasta después de eso.
Punto importante porque ya después, conociendo de la obra, el periodo de asma lo pasaba muy mal, no solo porque no podía respirar, sino porque yo no sé, se les metió que yo me estaba haciendo el asmático. Y entonces no me ponían caso, o sea, no me hacían caso, yo me podía estar ahí desvanecido, o sea, podía estar ahí tosiendo y con esos pitidos propios del asma, como que si fuera estas cuernos de Jericó que sonó, ahorita se me olvidó el que llevó a estos ahí, y ni así nadie me prestaba atención. O sea, pero como bien dijeron en uno de los programas, dependía el director también, porque ya después hubo un director que dijo, no, no, no puede seguir así, y entonces ya fui a un neumólogo y ya me dejaron ciertos tratamientos. Y aquí entra el cura de Bicentro, porque él también sí se dio cuenta y fue el primero que admitió, dijo, pónganle atención a este porque no es que se esté haciendo el asmático. Pero eso vino ya después que pité. Aquí, cuando me enfermé en ese campamento, tuve un supernumerario que estuvo a la par de mi cama toda la noche. El cura me fue a dar la comunión, llegó a medianoche a preguntarle al otro cómo estaba, este cura. Eh, y bueno, me curé, chu, chu, chu. Terminó el campamento, regreso a mi casa, con la casa de mis papás, obviamente, y llegué al centro. Y me dijeron, mira, viene una actividad navideña, invitamos a los padres. Yo les dije a mis papás y me dijeron, no. ¿Para qué? Así, ¿para qué? Si aquí estamos bien. Bueno, total, que no fueron. Solo fui yo, el famoso Trisbo. ¿Ya? Y el médico, el que estaba estudiando medicina, el nicaragüense, me dijo, bueno, mira, ¿vas a seguir viniendo? Sí, entonces yo quiero platicar con vos. Después de la Navidad llegué, el club estaba vacío. Obviamente todo el mundo andaba en cursos anuales, por supuesto. Y los que no eran de la obra andaban en sus pueblos o haciendo lo que fuera, menos llegando ahí, solo yo estaba. Y entonces me empezó a hablar otra vez de la vocación, de que había visto, que si tenía novia. Pero aquí viene un dato curioso. ¿Por qué me insistían en que tuviera novia? Ojo, les hice caso, me eché novia y después que terminara con ella. O sea, yo no sé qué estaban pensando. No, no me lo sigo explicando, no lo termino de entender. Después vinieron con que me desprendiera de mis papás, porque a lo mejor yo me podía ir a vivir a otro lado. Y de repente resultó que no. Bueno, total de que creo que me estoy adelantando, ya me gastó un montón de tiempo. Voy a llegar al pitaje porque no hay manera que lleguemos ahí. Apenas vamos en diciembre, enero, de diciembre de 1985, enero de 1986. Y total de que este me dijo que me lo pensara, que se veía claramente que yo tenía vocación. Yo, bueno, que lo llevara a la oración y que siguiéramos hablando. Y entonces me citó para un 14 de enero, y vuelvo a recordar la fecha porque ese era el día de cumpleaños de mi hermana que me sigue, no la tercera que ya vimos que fue la del retiro, sino la que me sigue. Eh, y entonces obviamente dije yo, no, es el cumpleaños de mi hermana, no puedo decirles a mis papás, yo ya no voy a estar en el cumpleaños de mi hermana. Y no fui. Y cuando volví a ir, pues me reclamó, me quedaste mal, me llamó por teléfono. Yo le dije, ahí voy, y no fui. Y, y después seguimos con esto, ¿ya? De la vocación, que esto y que el otro. Eso fue enero, entonces ya me empezaron a explicar que la entrega, pero es que aquí viene otra cosa, es que son las explicaciones que no contienen la letra pequeña, porque la letra pequeña te enteras hasta después. Lo primero que me hablaron fue que no iba a cambiar mi situación en cuanto a que yo iba a seguir a la universidad, iba a seguir estudiando lo que estaba estudiando, me iba a santificar ahí, que iba a llegar a trabajar, porque yo tenía que trabajar para poder ser de la obra. Previo a esto que les estoy contando, ya me habían intentado involucrar en un colegio de los que no son, pero la cosa no cuajó. Y lo menciono porque es importante el tema que yo tenía que tener trabajo para pitar. Eso sí me lo recalcaron. Tenías que tener trabajo para pitar. No puedes estar dependiendo de tus papás para pitar.
Seguimos hablando y luego ya empecé a hablar con el director del centro, ya no con el apiadero, sino con el director del centro. Y me empezó a explicar de que yo se veía claramente que Dios me pedía una entrega total, ¿verdad? Y entonces que no, ahí fue cuando me dijo, no, 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 ya no sigues con tu novia, procura salir lo más pronto posible de ahí porque a vos Dios te está pidiendo una entrega total, ¿ya? Y entonces, ya después veremos si vas a ser numerario o agregado. Ahí me enteré que existían los agregados, ¿ya? Ahí me enteré. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que los numerarios viven en centro y los agregados viven en sus casas y todo lo demás es casi lo mismo. Yo, bueno, entonces, si así es, pues ni modo. Y me dijo, vamos a seguir hablando no solo una vez por semana, sino dos. Aparte con el otro que hablaba, va a ser el nicaragüense. O sea, a mí me hablaban tres gentes. Y previo a la Semana Santa vino, sí, como vamos a ver, eso estoy hablando en enero, febrero, a final de febrero, principios de marzo, vino el otro curso de retiro que lo hice, ahí ya el cura ya me estuvo hablando de la vocación, de la entrega y de esto y del otro, y ahí me plantearon que iba a haber un campamento de trabajo en la Semana Santa. Llegó con mis papás y les digo, bueno, miren, la Semana Santa no la paso con ustedes porque me voy a ir a un campamento y mi mamá dijo, de aquí si te vas va a ser para siempre y no vuelves a regresar. Así es de que vos decides. Y obviamente eso estaba contra la espalda y la pared, no trabajaba, dependía de ellos, no les podía decir, bueno, pues así, yo soy mayor de edad, me largo. Entonces les tuve que hacer caso, entonces tuve problemas con el cura porque me dijo de todo, me dijo cobarde, me dijo que yo estaba bajo, y voy a decirlo literal, bajo la náhuatl de mi mamá, me dijo que yo tenía papitis, que así no iba a llegar a ser nadie en la vida, que yo era un irresponsable, o sea, me dijo hasta de que me iba a morir, pero era aguantar el cura o tener techo y comida y algunos dineritos para poder funcionar. O sea, ahí era de sopesar, ¿qué me conviene? Porque yo todavía también sí me acuerdo que les dije, bueno, miren, en mi casa me dicen de que si yo me voy, no puedo regresar. ¿Ustedes me dejan vivir en uno de los centros? No, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Ya? ¿Qué puedo hacer? O sea, yo necesito comer, necesito vivir, o sea, y son mis papás. Y ellos nunca me habían negado algo así. O sea, y lo que más me sorprendió, a ver, en mi casa, como ya van detectando, quien mandaba era mi mamá. Quien cortaba el bacalao era mi mamá. Mi papá era como yo, y bromeábamos mucho con esto porque le decía, bueno, mis hermanos también le llegábamos a decir, es que usted es como la reina Isabel, reina pero no gobierna, aquí la primer ministro es mi mamá, y cosas así, ¿va? Y todos se reían, era un jolgorio lo que armábamos con ese tema. Total de que esa vez del retiro, mi papá dijo, por primera vez en todo lo que he ido narrando, aparece la voz de mi papá cuando dice, mi hijo, estoy de acuerdo con su mamá, no vaya. Yo, esta cosa se puso seria. Bueno, total que no fui al campamento este de la Semana Santa, pero montaron una excursión para un volcán. Guatemala, y no es promoción turística ni mucho menos, pero Guatemala tiene 36 volcanes desde los 3.900 y pico metros sobre el nivel del mar hasta los 800 metros sobre el nivel del mar. O sea, tenemos para todos los gustos, para todos los cuerpos, para todos los ritmos, etcétera, ¿ya? O sea, hay para escoger de todo. Y entonces ya me vi de una excursión con ellos, que eso no lo narré, lo dije, muchas excursiones las he dejado pasar porque miren, no me he detenido en detalles y eso que todo el tiempo que voy gastando. Me montaron, bueno, no me montaron, después ya me di cuenta que sí era un montaje solo para mí. Se organizó una excursión en la universidad donde yo estudio, la semana previa a la Semana Santa es libre, entonces nos fuimos de excursión el Viernes de Dolores, sábado y regresamos domingo a un volcán que está en el este de Guatemala, que es bonito porque tiene, no solo es como 1.100 metros, o sea, no es tan complicado, y arriba tiene una laguna, entonces tiene su atractivo, es muy bonito.
Al final, en la excursión no fue masiva y el médico, el nicaragüense, eh, que ya se había graduado para todo esto, que se había apuntado a la excursión, dijo, no voy, es que me salió una emergencia en el hospital y no voy. Entonces al final solo nos fuimos cuatro. Eh, y ahí estaba representada todas las labores del Opus Dei, porque se fue un numerario, un supernumerario, un agregado y uno de San Rafael, que era yo. En el camino de ida, pues todo muy bien, fue divertidísimo porque no estaba hacia el lugar donde teníamos que ir a pernoctar, que era la casa de unos parientes de uno de estos, digamos, de la ciudad donde llegaba el autobús de la ciudad de Guatemala, esa es otra ciudad, a el pueblito donde teníamos que llegar para poder escalar el volcán, la carretera era de terracería y no había horario para el autobús, no había horario. Entonces estábamos todos ahí esperando a que llegara un calor infernal, porque en marzo Guatemala es muy caluroso y en esa zona más. Y entonces cuando montábamos el bus, ¿a qué hora viene? Viene cuando toque. Entonces, cuando llegó el autobús, todos, eso fue divertido porque la gente se metía sus maletas, sus bolsas en las bolsas, hasta niños para que apartaran lugar, solo los tiraban así, ¡pam! Así como esos memes que sale de eso, que tira el niñito, igual, ¡pam! Y bueno, como pudimos, los metimos, todos apretados, un calor infernal, un calor, ese polvillo que se entraba, pa, 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 y yo empecé a sentir unas molestias aquí en las costillas, que sí, los que llevaba a la par llevaban sendas escuadras, y con la culata me estaban pegando aquí. En fin, así llegamos. Nos tenían preparado un almuerzo. El almuerzo se transformó en cena porque llegamos como a las 6 de la tarde. Al otro día escalamos el volcán. Después ya nos regresamos a la ciudad de Guatemala al tercer día. Al regreso sí me empezaron a hablar de la vocación. Y ahí fue cuando yo les dije, sí, voy a pedir admisión. Esto fue en abril. Eso fue el domingo de Ramos de 1986. Esa fue la última Semana Santa que pasé con mis papás. La última. Yo no lo sabía, pero era la última. Eh, seguí hablando con el cura, con el director del centro, con el agregado filósofo. Ya ahí ya se salió el nicaragüense, se sumó un costarricense, pero con él solo hablábamos de cosas intelectuales, o sea, teníamos debates políticos, geopolíticos, porque a mí siempre me ha gustado esos temas. Tuve muchas correcciones fraternas por eso, pero eso es para otro programa. Y entonces llegó mayo, empezaron las romerías y se hicieron conmigo, el filósofo hizo una romería conmigo, el médico se despidió de mí prácticamente haciendo una romería conmigo, y el del director del centro me dijo, mira, vamos a hacer una romería el domingo, y el domingo era 11 de mayo. 10 de mayo de aquel año de 1986 cayó sábado, yo estaba en el centro, en el club. El 10 de mayo en Guatemala es el Día de la Madre. Y yo no sabía que ese era el último día que le iba a regalar algo a mi mamá. No quiero tampoco aquí hacerme el mártir ni rasgarme las vestiduras. Le seguí haciendo regalos, pero eso da para otro capítulo de otro programa, cómo lo logré. Pero yo nunca dejé de darle un regalo a mi mamá. Tal vez lo que sí podrías decir es, y que sea lo más acertado es, era el último año que yo le daba un regalo a mi mamá sin cargo de conciencia, sin pensar que estaba infringiendo algo. ¿Ya? Eso sí, eso sí. Bueno, total de que fui al club, me habló el cura y me dijo, bueno, mira, entonces sí, ya está todo bien, anda con fulanito, que era el director del centro, a decirle que hablaste conmigo y que yo te mando. Ah, bueno. Entonces, el apeadero estaba en una calle y había que caminar dos calles sobre una avenida para llegar a donde estaba el centro, digamos. Llego al centro y le digo al otro, bueno, mira, me manda don fulanito de tal y dice que ya habló conmigo y que venga a hablar con vos. Y me dice, sí, pero vos me tenés que preguntar, me tenés que decir algo. Pues lo que me dijo él te estoy diciendo yo. Pero vos no me tenés que decir nada. No, vos sos el que me lo tiene que decir a mí. Total de que fue una galimatía de que te toca a vos, no que, no, creo que te dijo el otro que iba a reconstruir lo que el otro me había dicho.
Y así terminó esa noche del 10 de mayo. Y al otro día, 11 de mayo, yo tenía que ir al centro, ahí sí al centro, porque ya empezaba a llegar al centro, ya no solo en el club, ya llegaba al centro, me recomendaron que hiciera la oración en el centro, me enseñaron unos libros que yo podía usar para hacer la oración, empecé a leer crónica, cuadernos, los famosos cuadernos, se acordarán. Eh, de hecho, algunas veces había ido a misa ahí, creo, si no estoy mal. Ya me confesaba también en el centro, ya no en el club. Algunas veces había merendado en el centro. En fin, ya estaban como más ahí y al club ya iba solo a hacer ciertas actividades. Entonces, el 11 de mayo que llegó, me abre la puerta y me dijo, lo voy a decir literal, porque dice, vos mudo, ¿por qué no me dijiste lo que don fulanito te dijo que me dijeras? No te lo dije anoche, pues. Va, veo que no caes en la cuenta. Te lo voy a preguntar claro. ¿Querés pedir la admisión en la obra? ¿Sí o no? Sí. Pues eso es lo que me tenías que venir a decir anoche. Vengo porque yo quiero pedir admisión a la obra. Ah, eso era, sí, va. Entonces ya me explicó que tenía que escribir una carta con pluma fuente y que tenía que pedirle al padre la admisión y que eso. Y entonces ya me explicó los procesos. Lo haces ahora, dentro de 6 meses se te concede la admisión, al año la oblación, después pasan 5 años y viene la fidelidad, me enseñó su anillo, mira, porque esto ya, me explicó eso. Entonces hice la carta, pum, 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 ya está. Lo firmé, se la di, me felicitó, me dijo que el farolillo rojo, me explicó por qué el farolillo rojo, me dijo que había pitado y había un gorgorito, y me dijo por esto y tal, o sea, me lo explicó hasta con, como decimos en estas tierras, hasta con frijolitos, con plastilina dirían en España, o sea, todo así, ¿por qué? Me estaba diciendo eso, y me dio las preces, y me explicó el saludo interno. Y ahí hicimos la romería. ¿Verdad? Entonces me dijo, mira, este domingo no, porque no tiene que ser tan violenta la separación de tu familia, pero el otro domingo sí vas a empezar a incorporarte al grupo de agregados. No comenté que en ese ínterin entre enero y el día y al final que llegamos al pitaje, no comenté que sí fueron a ver mi casa. El filósofo fue a ver mi casa, donde yo vivía con mis papás, habló con mis papás. Eh, Merendó o refaccionó con mis papás, y después fue cuando ya todo se aceleró, ¿saben? Y ahí fue también cuando ya se dijo, bueno, vas a pitar de agregado porque vemos que tu vocación es de agregado, porque sí, en un momento, todo apuntaba, ahora ya pensando con perspectiva, como le he dicho, primero se pensó tal vez como supernumerario, después como numerario, al final quedé ahí, ¿ya? Porque al final, valga la redundancia, no es uno el que decide dónde estar, sino son ellos los que te dicen la vocación que vieron ellos, no lo que vio uno. O sea, yo decía una cosa y resultaba que no, porque ellos lo habían visto como que Dios me decía una cosa y jugaba conmigo porque a mí me decía medio verdades, el otro le decía la verdad, no sé, era como un rifirrafe en esas idas y venidas del oratorio que te lo diga Dios, que te dijo Dios, pero no es eso. En fin, pidí la misión, pité el 11 de mayo de 1986, domingo. Al otro día ya empecé a llegar al centro. Entonces, bueno, los pocos que estaban en el centro ese domingo me felicitaron, me abrazaron, y en fin. Ese día no vi a mi amigo filósofo, éramos muy amigos, nos intercambiamos. Bueno, él me prestaba muchos libros, éramos los dos muy aficionados a la obra musical de Juan Sebastián Bach. Él me prestó unos discos preciosos. Tan bueno ese disco que al fin lo conseguí en disco compacto y ahora ya lo tuve que conseguir en otras plataformas porque es el mejor desde mi punto de vista, la mejor de la Deutsche Grammophon. Eh, o sea, teníamos mucha convivencia. Y gracias a este filósofo conocí el mundo de Tolkien. Yo me leí 10 veces El Señor de los Anillos y todos dirán, pero qué obseso. Pues sí, porque cuando yo me gusta un libro, me lo leo un montón de veces, como cuando veo una serie, me la veo un montón de veces, si me gusta. Entonces, éramos muy amigos, como vuelvo a recalcarlo, y lo recalco tanto, porque cuando yo ya llego todo feliz, porque ahora ya no solo éramos amigos, sino que éramos hermanos, porque me explicaron que éramos hermanos y tal y tal y tal, y yo llego
y con los brazos abiertos. ¿Qué tal? Me paró en seco y me dijo, bueno, mira, antes que nada te quiero decir una cosa y que quiero que te quede bien claro. A partir de ahora somos hermanos y no amigos, así es que no me tienes que volver a contar nunca más nada de tu vida. Me dolió, porque para mí sí era mi amigo. Y digo yo, bueno, según yo, al ser hermanos íbamos a tener como más grado de compenetración en nuestros temas que nos gustaban. Eh, y no, de hecho, marcó una barrera. Ya fue la persona que era, es decir, ahí lo descubrí, ahí lo conocí, ahí supe quién era. Más adelante, a este se fue a estudiar la maestría en filosofía a la Universidad de La Sabana en Bogotá, Colombia, y posteriormente se fue a hacer el doctorado a la Universidad de Navarra. Y la tesis se la dirigió Jaime Nubiola, que Jaime Nubiola después va a aparecer en mi vida indirectamente, pero no vamos a poder llegar ahí si apenas estamos llegando al pitaje, ya llevamos el tiempo que llevamos. Eh, Más adelante con cuando se fue a hacer la maestría y después el doctorado, me dijo, mira, sería bueno que nos escribiéramos cartas. Bueno, para los que son millennials y centennials, les diré que antes nos escribíamos cartas a mano y era muy emocionante. A mí me encantaba lo de la filatelia, lo que me gustaba era que cuando llegaba el cartero, y de hecho el cartero se llegó a ser amigo mío porque llegaba constantemente a dejarme cartas. Y posteriormente, las cartas que nos escribíamos con obviamente pasando por la censura, porque vuelvo al tema de la letra chiquita. Cuando pito, me explican estas cosas elementales. Ah, pero acuérdense que dije que solo podía pitar si estaba trabajando. Ya, y eso no lo he comentado. Pues entonces había que buscarle ocupación al ángel porque si no, no va a pitar. Y entonces se les ocurrió emplearme en la oficina de la vicepostulación de Opus Dei para Centroamérica. ¿Qué hacíamos en esa oficina de la vicepostulación de la causa de artificación, de canonización de Escrivá de Balaguer para Centroamérica, que así se llamaba? Distribuir las hojas informativas. ¿Se acuerdan de las hojas informativas? Pues eso. Entonces lo que nosotros hacíamos era poner las estampitas en las hojas, meterlas en una bolsa de nylon, sellarlas, poner la dirección y así un montón, un montón, un montón. Después en grandes cajas llevarlas al correo, enviarlas y después seguir empacando y ese era el trabajo, ¿ya? Era un trabajo de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Y gracias a ese trabajo es que yo pude pitar. Entonces, el primer mes yo gocé de mi salario pleno, me lo dieron, papá. Eh, y me compré una camisa y le compré unas cosas a mi mamá, a mis dos hermanas, a mi papá. O sea, yo me sentía millonario. El salario no era gran cosa, pero era el primer salario mío, mío, mío de mí. Es decir, no era el dinero que me estaban dando mis papás. De hecho, lo que me daba mi papá era muchísimo más, pero era el dinero que yo me había ganado con mi esfuerzo. Entonces yo hice esos regalos y entonces me acuerdo yo que mi papá y mi mamá fueron bien categóricos al decirme, bueno, te lo aceptamos solo porque estás todo ilusionado, pero queremos decirte claramente que no nos tenés que dar nada. O sea, si te nace, perfecto, pero no te citas en obligación de hacerlo. Y eso también va a ser fundamental para cuando me fui, pero ahí no vamos a poder llegar porque miren por dónde vamos por la narración. Pito, ya lo dije, el 11 de mayo de 1986. Me habían pagado el 30 de abril, pongamos. O sea, ya habían pasado 12 días. Yo ya me había gastado algo del dinerío de ese salario. El 12 que llego al centro, me dicen que dé el dinero que me había sobrado de lo que me habían pagado.